¿Qué piensas cuando escuchas la palabra Colombia y Medellín? Yo pienso en cultura, diversión, graffiti, bandeja paisa, mujeres guapas, personas nobles y bien trabajadoras. Hola, yo soy Abdel y te voy a enseñar cómo viajar con tu sueldo durante 48 horas por Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Interjet me invitó a descubrir Medellín en 48 horas y acepté el reto. Viajamos en su nueva ruta desde la Ciudad de México y encontré una ciudad llena de paisas. Pero exactamente, ¿qué es un paisa? Definir paisa es tratar de definir la región de Antioquia, con Caldas, Risaralda y el Quindío. Los paisas son personas que la habitan, que hablan directo, que no se andan con rodeos. Son trabajadores, alegres y siempre tendrán un plato de comida en la mesa para un invitado más. Hay paisas famosos como Botero, Andrés Orozco Estrada y sí, hasta el mismísimo J Balvin. Seguramente te estás preguntando, bueno, y Abdel, ¿cómo nos movemos? Atrás de mí están los taxis. Un taxi de aquí a Medellín cuesta algo así como 65,000 pesos colombianos. Pero también hay Uber. La ciudad se divide en 6 zonas y a su vez en 16 comunas, cada una diferente de la otra. Yo te recomiendo que empieces desde la periferia hacia adentro, que viajes al barrio de la Comuna 13, que es la comuna más famosa de toda la ciudad. Sinceramente, nunca me había gustado el turismo negro y muchas personas me lo recomendaron por Instagram, así que tuve que ir y verlo con mis propios ojos. La Comuna 13, por mucho tiempo, fue una zona de marginales, de grupos paramilitares y de guerrilleros buscando el control. Una zona donde las pintas y las frases en las paredes podías leer algunas cosas como: los niños buenos se van a dormir temprano y a los malos nosotros los acostamos. Créeme, ese tipo de barrio que puedes encontrar en cualquier país de América Latina, pero con una gran diferencia. Hoy es el segundo punto más visitado de Medellín, gracias al trabajo de sus habitantes, el gobierno y colectivos de hip hop que a través del arte han hecho este lugar una joya para los viajeros y una oportunidad de negocio para que sus habitantes se ganen la vida dignamente. La mejor forma de conocer una ciudad es yendo al barrio, porque todos somos barrio. Tengas o no tengas dinero, el barrio forma parte de la gente. Y cuando vienes al barrio puedes entender, puedes conocer la esencia de una ciudad. Ahorita lo que Ciro nos contaba es cómo este barrio, cómo la Comuna 13 ha sido parte de la historia de Medellín, no solamente por los conflictos armados, sino también por la historia del arte, la historia musical. Yo sinceramente no tenía nada de ganas de venir porque pensé que era uno de estos tours donde están hechos para muy turistas y está como todo estúpido y todo, pero te da el contexto y te permite entender al barrio desde el barrio. Hold on, bring it back. Sabes que voy por el mundo buscando experiencias auténticas y algo que me preocupaba de este lugar es que fuera demasiado turístico y lo es, pero tiene un buen punto: darle un impacto positivo a la comunidad. Sí, todos los barrios, si vives en Latinoamérica, sabes que cerca de la periferia de la ciudad hay un barrio al que nunca te meterías porque te van a agarrar a cuchilladas o te van a bajar el dinero. Lo interesante de la Comuna 13 es cómo se integra la parte del turismo hacia un bienestar social y cómo la misma comunidad va retomando el turismo como una fuente de trabajo digna y que cambia vidas. Bring it. Pintas con un colectivo. Pinto con un colectivo de grafiteras, feministas, muralistas de acá de la ciudad de Medellín. Nos llamamos Pirañas Crew, @Piranas Crew en Instagram para que nos sigan. Oye, ¿y cómo ha sido el papel de la mujer pintando, interviniendo las paredes? Bueno, nosotras desde hace varios años ya que estamos pintando juntas, entonces la apuesta es por defender el espacio en el que logramos habitar, ¿no?
Entonces salimos a la calle, pintamos, hacemos el arte, pero también tenemos un montón de procesos paralelos en los que estamos llevando, digamos, adelantando como escuela de graffiti y también de feminismo en la ciudad. Contarte de Medellín es recordar lo caliente del sol. Esta ciudad le dicen la de la eterna primavera. Y aquí las flores son la parte fundamental de sus tradiciones. Es la euforia que provocan las flores que hasta una fiesta tan grande tienen como el Carnaval de Brasil o el Oktoberfest. La gente sale para vivir los valores de Antioquia en esta fiesta y adornar las calles con las flores como la siempre viva, el clavel, el girasol o la orquídea. Ahora, si no vas en esas fechas, entonces puedes darte una vuelta por el jardín botánico de la ciudad como lo hice yo. El lugar es bonito, es bastante agradable para pasear y puedes pasar un par de horas en él. Lo que vas a notar inmediatamente cuando llegas a Medellín es que es súper verde. Y sí, no solamente porque está enclavado entre las montañas, sino porque tiene muchos lugares para esparcimiento de la misma comunidad. Está el jardín botánico, el pueblito paisa, varios cerros, un parque. En fin, hay muchos puntos que si a ti lo que estás buscando es venir y tratar de ver la ciudad como un local, pues mejor que un parque público no vas a poder encontrar eso. Apenas han pasado unos días desde que llegué de Medellín y cuando recuerdo esta ciudad lo hago con una sonrisa y con un sabor a arepa. No me meteré en la eterna discusión si la arepa es de Venezuela o si es colombiana, pero te voy a decir que comí unas bien sabrosas. Una de las comidas más típicas de la ciudad son los hot dogs y las perras. Las perras tienen tocino en lugar de salchicha, de ahí que se llamen perras jugando con el doble sentido de la palabra. También hay cosas súper sabrosas como un pan de queso o beber un refresco de la colombiana o zamparte una bandeja paisa. Pueden ver a un bachurrito comiéndose una segunda arepa y no sé qué tanta madre. Y el desapruebo de Vania. ¿Por qué comes como si no hubiera mañana, Bachur? Porque, hermano, te voy a explicar algo. En México me la paso comiendo pollo, arroz y arroz. Ah, bueno, entonces pescado. chíngale, güey, date. Mami, échate pa' acá. Solo 1 millón de likes, no baby, que va. Encima de la lista es donde tú debes estar. Con tu carita tan viral, el mundo tiene que ver su hermosura. Amo los museos y para mí no hay mayor placer que recorrerlos a mis anchas. El Museo de Antioquia no solamente cuenta con exposiciones en el edificio, tratan de llevar el arte a las comunidades, a las plazas y trabajar con los diferentes públicos, desde niños, viajeros, gente que llega a la plaza y hasta de las trabajadoras sexuales que se encuentran en los alrededores. Hablar de Medellín sin mencionar a Botero es como venir acá y no comerse una bandeja paisa. Siempre les he dicho a mis amigos que Botero debería de pintarme. Digo, la barriga ya la tengo. Aunque la curadora del museo me corrigió y me dijo: Botero juega con el volumen y el estilo figurativo y muchos detalles. Si te acercas a sus obras te darás cuenta que esto es cierto. Sus obras tienen esa connotación y esa realidad paisa, pero si te fijas muy bien guardan detalles y un lenguaje mágico. Si vienes a Colombia, date una vuelta por acá o al Museo Botero que se encuentra en el barrio de la Candelaria en Bogotá. Ese también lo conozco y te lo puedo recomendar. No solamente del volumen, sino de la historia que hay detrás. En este museo, todas las obras que se encuentran aquí tienen una razón de ser y es que están curadas de manera que cada una empate con otra o por lo menos tengan un discurso que sea interesante. Esta fue una de las que no me había dado cuenta y lo que pueden ver que el hombre toma a la mujer del brazo cuando usualmente es representado al revés. Hay varios detalles que hay que poner atención cuando vengas aquí a Medellín o lo puedas ver allá en Bogotá.
Siempre que viajo, trato de buscar los mejores barrios para hospedarme. Si vas a salir de fiesta, te recomiendo que vayas a Provenza, que es el barrio hipster de la ciudad. Ahí encontré cervecerías, tiendas de discos y hasta un cóctel bar bastante bueno. Muchos turistas terminan también en esta zona, muy cerca del parque Lleras. Para mí no fue mi lugar favorito, ya que el ambiente es pesado porque es una zona donde encontrarás a muchas trabajadoras sexuales que abordan a los turistas, pero de ahí en fuera está bien. Estas zonas se encuentran en el área del Poblado, que es bastante recomendable si estás buscando un hotel. Sergio, cuéntame, ¿qué es lo que toma un paisa? Especialmente de la casa, aguardiente antioqueño y ron Medellín. Mírame, mírame, ¿quieres que te aclare? ¿Qué hacer en Medellín en la noche? Puedes venir al Parque de Lleras. El Parque de Lleras es donde puedes encontrar varios bares, restaurantes de comida nacional, de comida antioqueña y de comida internacional. Sí está bien. Dicen que el mejor día para venir es el viernes o el sábado. Hoy es miércoles, la verdad es que no hay tanta gente, pero por lo menos ondita tiene, es muy chiquito y eso sí, lo que sí les puedo decir es, estoy sorprendido de las mujeres de Medellín. Donde veas, puedes voltear. Hay gente que a lo mejor se les hace muy normal, pero están súper guapas. Otra zona que para mi peculiar gusto me encantó es el barrio residencial de Laureles. Es más auténtico y menos turístico. Es perfecto si estás buscando entender un poquito más de la vida local. Ahora, si lo tuyo es la fiesta reggaetonera dura y pura, las 70, Palmas y Barrio Colombia son más para bailar, tomar unas cervezas y convivir con la gente de la ciudad. Quizá te preguntas si es una ciudad segura. En general lo es, con excepción del centro de la ciudad, y es una pena porque no es fácil de explorar debido a la gran cantidad de personas sin hogar y algunos malandrines que nada más están a las vivas buscando algún turista a quien robarle. No puedes dejar pasar la oportunidad de vivir la hospitalidad de los paisas. Por eso te recomiendo que inviertas un día en viajar a alguno de los pueblos cercanos para conocer la calidez de su gente y la comida tan sabrosa que tienen. Nosotros elegimos viajar a Guatapé, el pueblito más colorido de Colombia. En mis viajes por Colombia he estado en Cartagena, Villa de Leyva y otros lugares cercanos a Bogotá. Pero jamás pensé encontrar un pueblito tan lleno de vida y tan colorido porque es perfecto para esas fotos que todos queremos tener. Si no tienes tiempo, entonces en la ciudad puedes ir al pueblito Paisa, en el cerro de Nutibara. Es una réplica de un típico pueblo antioqueño del siglo XX con iglesia y hasta una pequeña alcaldía. Y quizá te estás preguntando, bueno Abdel, ¿y dónde está Pablo Escobar? Pablo Escobar es un recuerdo, es parte de la historia de Medellín y así tiene que quedarse. Si te gusta el turismo negro, de ese que es mórbido, pues sí vas a encontrar muchos tours para Pablo Escobar. Yo quiero mostrarte lo positivo, lo que me mueve y lo que vale la pena que la gente reconozca de esta ciudad. Medellín es más que cárteles de droga, es una de las ciudades que ha salido adelante, en la que sus habitantes realmente emprenden negocios, donde se divierten bailando y si bien no es perfecta, te puedo decir que Medellín ya dejó atrás el nombre de Pablo Escobar hace muchos años. Antes de que te vayas, muchas gracias. Casi llegamos a los 10,000 suscriptores. La verdad es que hemos estado trabajando súper duro en lograrlo, editando, creando historias, yendo a lugares. Y hablando de ir a lugares, mañana salgo hacia Canadá. Voy a tomar un tren que nos llevará desde Toronto a Vancouver, que cruza todas las Rocky Mountains. Quiero que lo vean conmigo. Vamos a pasar por Jasper, Banff, que son los parques nacionales, y en serio estoy muy emocionado. Recuerda suscribirte, suscríbete, aquí ya está apareciendo el botoncito, activa la campanita y también sígueme en redes sociales. En todos lados estoy como @viajeropeligro. También me puedes encontrar en Instagram, Facebook, y si tienes dudas de cómo viajar también está el blog. Así que nos vemos en el siguiente viaje y en serio espero que se diviertan tanto como yo creando y viendo estos videos. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Hola, hoy les voy a dar el tour del Hotel La Quinta. Por aquí tenemos... ¿Pero lo vas a poner en tu video? Lo pongo, ¿o me vas a güey. hacer... No, yo lo pongo. Por aquí tenemos una bonita máquina Boon con la que puedes prepararte. ¿Cómo preparas el té? Avientas una taza, le bajas, tienes té. Aquí tenemos
agua con limón, lima. Entonces, pones tu vaso, le jalas ¿Y los buches?